Bien, entonces, vamos a ver la parte de hoy es señalización. La señalización es una actividad básica ¿para qué? Para tener todas las células del cuerpo controladas, ¿no? Hemos quedado que nosotros como individuos somos realmente robots que biológicamente mantenemos vivas nuestras células sexuales de nuestra generación a la siguiente. Entonces, ¿os acordáis de los telómeros que vimos la semana pasada? ¿Qué era un telómero? El extremo el extremo, y entonces cada vez que íbamos poniendo un primer, los telómeros se iban acortando hasta que no había más y por lo tanto no había más división celular. ¿Por qué hacemos esto? Porque esto, todo lo que veis, simplemente es como un robot que mantiene las células sexuales de una generación para otra. Entonces, lo que vamos a ver hoy es que mucho de esta señalización tiene que ver también en cómo nuestro sistema genético nos va a manipular para hacer de nosotros lo que queramos, ¿no? Es decir, nosotros antes de tener las hormonas esteroideas, pues vamos a ser niños que estamos completamente despreocupados del sexo. Cuando tenemos las hormonas, pues obviamente tenemos una pulsión muy grande por reproducirnos, ¿no? Vamos a ver también cómo el cáncer es una alteración de este tipo de señales. El cáncer son células que han decidido pues, tener su vida propia. ¿Por qué el cáncer muere con nosotros? Porque no tiene la capacidad de transmitirse. Si nosotros tuviésemos la capacidad de transmitirse, el cáncer sería un patógeno como son los virus o como son las bacterias o algunos protozoos, ¿de acuerdo? Entonces nosotros somos en el fondo un sistema que está genético, que está aquí en un núcleo. Eso va a estar en las gónadas de un individuo. Y este individuo, las gónadas van a estar aquí. Y este individuo, todas estas células van a estar coordinadas para estar, digamos, haciendo una serie de funciones cuyo único, digamos, propósito es mantener a esta célula viva en este ambiente hasta la siguiente generación. Nada más, o sea, sé que es un poco deprimente, pero es lo que ocurre. Entonces nosotros vamos a estudiar la señalización, falta aquí un borrador, ¿no? Ahí está. Bien, vamos a ver la señalización primero viendo tipos de señalización celular. Y va a haber 4 tipos, entonces voy a ir apuntando para que vosotros hagáis como un guión, ¿no? Tipos de señalización, tipos de señalización. Y vamos a tener 4 tipos, los célula-célula. Vamos a tener la endocrina, la paracrina y la autocrina. Entonces, vamos a poner qué es cada cosa, ejemplos, y luego vamos a comparar una con la otra. Y vamos a hacer ejercicios porque es lo que va a haber en el examen. Entonces, la célula-célula es lo que nosotros ya hemos visto la semana pasada, por ejemplo, en el caso de las integrinas, ¿no? Nosotros teníamos, ¿os acordáis? Cuando una célula estaba en un tejido, normalmente no se dividía, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo representaba con una mano, ¿os acordáis? Una mano que se unía a la otra. Si yo estoy unido a Stefan, ¿y tu nombre es, perdón? Y a Sophie, ¿no? Si estoy aquí, siento que están a mi lado y entonces yo sé que no tengo espacio y no me divido. Por lo tanto, esta interacción va a mandar una señal a lo que es los checkpoints del ciclo celular de on o de off. De off. Esto me está desquiciando, ¿sí? De off, ¿no? Porque no se puede dividir. Entonces, obviamente, cuando hay cánceres, normalmente hay mutaciones que hacen que esta célula no reconozca a la otra, ¿de acuerdo? Y la señal que mande sea de on, ¿no? Vamos a ver que nosotros, el cáncer, como proceso, sigue también los mismos principios que la selección natural. O sea, nosotros, por ejemplo, imaginémonos, yo soy una célula cancerosa y me voy a dividir. Stefan, hoy tienes que estar atento a la cámara, ¿de acuerdo? Porque tus compañeros van a ver este video y si no haces tu trabajo... Bien. Entonces, yo soy una célula que me voy a dividir. Además, tú tienes la grabación, o sea, que no hace falta que... ¿Se me ve desde ahí? ¿Sí? ¿Se me ve? Sí. Entonces, yo me divido... y me divido en 2 hijas, ¿no? Yo me parto por la mitad, ¿no? O sea, ¿os acordáis? Entonces, tengo... ¿tu nombre es Juan? Nicolás. Nicolás, ¿y tú? Anaí. Entonces, imaginemos, Anaí
tiene una copia exacta de mi ADN, ¿no? ¿Os acordáis? Yo se lo transmito al arzobispo de Constantinopla, se llama Venancio. Entonces, yo tengo este receptor, ella lo va a tener igual. Ponlo así. No, tu receptor, igual que el mío, ¿sí? Bien. Pero, cuando yo le he pasado la información, la DNA polimerasa ha cometido un error. Y, obviamente, su receptor, ¿os acordáis? Tiene esa mutación. Claro. Entonces, claro, obviamente, él no nota lo que hay alrededor. Entonces, o por ejemplo, imaginémonos, en el caso del receptor de la señal de apoptosis, ¿os acordáis? Yo tengo ella tiene igual, pero él es un mutante, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que viene el sistema, el macrófago, y reconoce, le manda la señal y ella se suicida, pero él no. Esa es la razón por la cual, ¿no?, los cánceres más fáciles de tratar van desapareciendo, bien sea por la quimioterapia o bien sea por el sistema inmune, y los cánceres cada vez dices que se vuelve más agresivo, no se vuelve, sino que hay una selección del más agresivo. ¿Cuál es el drama del cáncer? Que el drama del cáncer es que acaba con nosotros, ¿de acuerdo? Sin embargo, nuestras células sexuales utilizan el sistema simplemente para trasladarle, no atentan contra el sistema y le permite una continuidad en el tiempo. ¿Se ha entendido esto? Un poco filosófico, pero bueno. Entonces, célula a célula son normalmente integrinas y adhesinas, ¿no?, que son moléculas que sienten, ¿no?, que esa célula está en un tejido. También era importante, ¿os acordáis? Cuando las células estaban asociadas a un tejido, podían también dividirse. En cambio, cuando las teníamos en suspensión, dejaban de dividirse porque era también un sistema que tenía el cuerpo, bueno, nuestro genoma, para no permitir células que anden por ahí en el torrente sanguíneo dividiéndose, ¿no? Son sistemas que nosotros tenemos para que estas células hagan su cometido, que es, ¿cuál? Convencer a un background genético de que se aparee con nosotros y permitir, ¿no?, tener hijos de la segunda generación. Aviso a esta tercera parte de alumnos que no quieren replicarse. Yo solo digo. Entonces, tenemos el sistema de comunicación endocrina. El sistema de comunicación endocrina implica dos células. Una, la que va a producir la hormona. La hormona va a viajar por el torrente sanguíneo hasta que encuentra una célula que tenga receptor para esa hormona. Entonces, por ejemplo, un ejemplo son los estrógenos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando paso de ser niño a ser adolescente, tengo un chorretón de testosterona. Entonces, ¿qué pasa con estas células que antes tenían aquí pelusilla? Que se transforman en células que van a tener barba, ¿de acuerdo? Entonces, ¿voy a tener barba aquí? No, porque no, ¿de acuerdo? Estas células no van a reaccionar a las hormonas sexuales. Las características de una hormona sexual, pues la voz se hace más gruesa, te sale barba, tienes más masa muscular comparado con las mujeres, este tipo de cosas. Entonces, los estrógenos o los testosterona, lo que sea, son un ejemplo de endocrina. Fijaos, aquí este gráfico es relativamente certero. Hay un problema. La mayor parte de las hormonas que estamos viendo son hormonas que son capaces de atravesar la membrana plasmática. Lo vamos a ver ahora. Entonces, el receptor estaría intracelular, ¿de acuerdo? Lo digo porque hacer buenos gráficos es un arte. Entonces, si vosotros me pintáis esto en un examen, porque yo te digo, descríbeme el sistema de comunicación endocrina, acordaros, sistema circulatorio, célula emisora, hormona, vais describiendo, ¿de acuerdo? Acordaros, en el examen el profesor es el enemigo del alumno, entonces no os confiéis en que me digas, es que es lo que sea, porque si la definición es, digamos, escasa, la nota va a ser escasa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Os acordáis lo de la taza? Hicimos el primer día de clase. Cogemos la taza y dices, una taza, 0,25, ¿entiendes? ¿Cómo sacas el 10? Tiene esta forma, analizo, saco información, ¿de acuerdo? El examen es un trabajo en sí mismo. El otro sistema son los paracrinos. Un ejemplo de paracrino. Que se os ocurra. Los neurotransmisores es el clásico, es decir, tenemos, por ejemplo, aquí en el paracrino, ¿no? Esto es el espacio sináptico, vienen los neurotransmisores, ¿os acordáis los neurotransmisores que iban a la vesícula, las fibras? ¿Os acordáis de eso?
¿Cómo se unían aquí esta vesícula con la membrana? ¿Cuáles eran las moléculas que hacían como de clip? Que eran así, tenían esta forma. Snares, ¿de acuerdo? Entonces, se unían. Acordaros que todo esto está en el examen final, con lo cual tenemos que aprovechar también para integrar todo lo que hemos aprendido. Entonces aquí, fijaros, esta célula emite un neurotransmisor y aquí va a haber un receptor. El receptor, normalmente, en el caso de las paracrinas, suele ser en la membrana plasmática, y cuando se une el neurotransmisor se abre aquí una compuerta y entonces entran y salen los iones para que haya aquí un aumento de potencial y todo ese tipo de cosas. Es un ejemplo claro. ¿Se ha entendido hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, si yo os digo diferencias entre el endocrino y el paracrino, ¿qué me decís? Los receptores del endocrino, ¿qué les pasa? No, déjale de hablar ella, está hablando ella. Dime. Los receptores del endocrino están intracelulares y los de la paracrina en la membrana. ¿Algo más? Eso es de un punto 0,5 o 0,33. Porque hay más cosas. ¿Qué más cosas puede decir? ¿Qué? En la paracrina hay los primeros, en la endocrina no. Sí, en la endocrina también. Que el endocrino viaja por el torrente sanguíneo. Exactamente. Entonces, tiene efectos, estos tienen efectos locales y estos tienen efectos en zonas muy distintas, y hay una, digamos, transporte a través del sistema sanguíneo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver el autocrino. En el autocrino nos vamos a parar un poco porque siempre se explica bastante mal. El autocrino es una célula que produce una molécula que se une a un autorreceptor y se pone a dividirse. Y dices tú, sí, pero no entiendo, ¿no? ¿Por qué hace eso? No, es un poco difícil. Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, cómo funcionan las vacunas, porque siempre es bueno recordarlo, ¿no? Entonces, vamos a utilizar la comunicación autocrina para hacer también un poco de repaso. Entonces, bien, ¿os acordáis? Nuestro sistema inmune produce linfocitos. Los linfocitos son todos iguales, pero se diferenciaban unos de otros en una cosa. ¿En qué cosa? Hablar alto, por favor. Es el núcleo. Cada uno de ellos va a tener esta molécula distinta. ¿Qué molécula era esta? ¿Qué en forma de Y? ¿Cómo se llama esta molécula? Bueno, esta molécula vamos a analizarla. ¿Os acordáis de esto? ¿Esta molécula qué sería? ¿Un lípido, una proteína? ¿Qué función tenía? La hemos estudiado. ¿Cómo era? Venga, hacer memoria. ¿Esto era una o eran varias proteínas? Varias proteínas. Ahora, 1, 2, 3, 4 unidas por puentes. Disulfuro. Bien. Bien, entonces, fijaros, cada uno de estos, ¿qué? Anticuerpos. ¿Por qué eran anticuerpos? Porque iban a reconocer agentes extraños, ¿no? Bien. ¿Por qué son distintos? ¿Os acordáis? Esto está en el banco de preguntas. ¿Por qué eran distintos? A ver, vamos a analizar. Esas son proteínas. Son proteínas, van a estar codificadas, ¿dónde? En ácidos nucleicos, ¿no? Bien. Entonces, estos ácidos nucleicos, este extremo, ¿cómo se va a llamar? Si esto es un gen, ¿cómo se va a llamar? N. Si es un', ¿es N o es 5'? 5', 3'. En el caso de los eucariotas, como los humanos, vamos a tener la información en exones e intrones. ¿Cuáles eran los que codificaban información para las proteínas? ¿Los intrones o los exones? Vale. 3, 4, 5, 6 y luego 7, por ejemplo. Entonces, fijaros,
había una cosa, un mecanismo por el cual, cuando teníamos el ARN mensajero, se podían seleccionar distintos exones. Por ejemplo, el 1, el 3, el 5, el 6, el 7 y luego, por último, el 8. El 8 siempre es igual, ¿no? Pero podríamos tener el 2, el 3, el 5 y el 6, o el 1, el 2, el 3 y el 7 y el 8. ¿Lo veis? Es como una especie de barajado. ¿Cómo se llamaba ese sistema? Splicing alternativo, expresión génica diferencial, mutaciones aleatorizadas de fácil aplicación, un duende gallego. El splicing alternativo, ¿no? Era ese proceso que ocurría de maduración del ARN. Entonces, cada linfocito va a hacer una selección diferencial, va a escoger unos exones y no otros. Por eso que cuando esto se traduce a proteína, vamos a tener anticuerpos distintos. Y de esa manera nosotros vamos a tener millones de linfocitos todos distintos. Estos linfocitos pasaban por una escuela de linfocitos, ¿os acordáis? ¿Qué ocurría allí? Si uno de esos linfocitos reconoce una molécula que está en la escuela, una molécula humana, ¿cuál era su destino? A ver, si la mata esa célula, significa que está... No, vamos a ver. Estos linfocitos solo pasan por una escuela de linfocitos. Y hay una molécula, imagínate, esto es una molécula humana, mía. Y este linfocito se une a esto, ¿qué le pasa a este linfocito? En esa escuela se le da una señal de suicídate, por apoptosis. ¿Qué pasaría si no se le da la señal de apoptosis y si el linfocito que reacciona contra mí mismo sale al torrente sanguíneo? ¿Qué? ¿Qué? Si reacciona contra... no. No. Estáis ahí, a ver si acertáis. No. Era la enfermedad autoinmune. ¿De acuerdo? Cuando nosotros, digamos, nuestro sistema inmune no está en contacto con la suciedad, llega un momento que le cuesta diferenciar lo propio de lo extraño. Por eso los niños necesitan ensuciarse, ¿de acuerdo? O sea, necesitan ensuciarse en sitios seguros, es decir, en el campo. No ensuciarse, ponernos a jugar, por ejemplo, en los urinarios de ejido. No, ahí no, porque ahí se pueden contagiar, ¿no? Pero en el campo sí. De hecho, ¿cuál es la función de que nuestra nariz tuviera el mismo tamaño que nuestro dedo? Para ir a la ecovía, coger las chullas bacterias quiteñas y hacerlas así, hacer que nuestro sistema reconozca las bacterias de aquí, ¿de acuerdo? Ese es necesario. Bueno, entonces seguimos. Entonces, ahora, una vez que se han eliminado bacterias como Anaí, o sea, linfocitos como Anaí que reaccionan contra nosotros mismos, muérete. Todos los demás no van a reaccionar con nuestro cuerpo, pero van a ser todos distintos. ¿Cómo funciona una vacuna? Y estamos ahora, ha salido en prensa que apareció un nuevo virus, ¿no? ¿Os acordáis? ¿Lo habéis leído? No, en China apareció un nuevo virus. ¿Qué? Un coronavirus. Bueno, los coronavirus, como todos los virus, van a tener ¿qué? Estas moléculas son características. ¿Qué función tenían estas moléculas de los virus humanos? ¿Os acordáis? Como la hemaglutinina en el caso de la gripe. ¿Cómo entraba un virus, que lo hemos visto en el curso, en la célula humana? Había unos receptores y cuando esto entraba en contacto, ¿qué le pasaba? Se formaba una vesícula, ¿no? Y el virus entraba. ¿Os acordáis, no? De esto. Entonces, yo ahora, si quiero hacer una vacuna contra el coronavirus, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que hace un biólogo molecular? Pues coge el ADN del virus, lo saca y se lo mete, ¿no? Corta el cromosoma de una Escherichia coli con una enzima de restricción, con una ligasa lo pega, y ahora la Escherichia coli va a empezar a producir proteínas del virus, pero solo la proteína. Entonces yo ahora puedo romper la bacteria y puedo purificar la proteína. Esto es lo que se llama una vacuna recombinante, tan sencillo como esto. Entonces yo, por ejemplo, claro, imaginémonos, Anaí ahora se vacuna contra el coronavirus, le ponemos Chas, ¿no? Y Nicolás no, porque Nicolás es hippie y no quiere. Entonces vamos a ver cómo van a reaccionar ambos
cuando los dos salgan de aquí, se vayan a la ecovía y haya un chino que viene de visitar a sus familiares y le hace ¿no? Bien, vais a respirar mis virus, ¿no? De hecho ya se pasan unos cuantos virus, pero yo sabéis que a mis virus les tengo aprecio y quiero que también se transmitan. Bien, entonces Anaí está vacunada, entonces yo a Anaí le meto esta proteína y esta proteína va a estar en su sangre y va a ser detectada por todos los linfocitos. No, solo por uno, por aquel que tiene una forma que va a poder agarrar a esa proteína. Y ese es específico. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que este linfocito, al estar en contacto, manda una señal y el linfocito va a producir una molécula autocrina que, como esta molécula tiene una vida muy corta, se puede unir a un receptor que tiene el propio linfocito y este receptor manda una señal de ON al checkpoint del ciclo celular y empieza a dividirse de 1 a 2, de 2 a 4, de 4 a 8, 8 a 16, ¿de acuerdo? Hasta que llega, por ejemplo, a 100 millones. 100 millones. Y al cabo de unas semanas se muere el 99%. ¿Cuántos me queda? Pregunta de examen. Estefan, no hace falta que coger la calculadora, ¿eh? 1 millón. ¿De acuerdo? Si de 100 se mueren 99, pero como tenemos 100 millones, pues queda 1 millón. ¿De acuerdo? Entonces ese millón se va a quedar viviendo constantemente. Eso es lo que se llama la memoria inmunológica. Entonces yo cuando... ¿no? ¿Qué ocurre? Que ella va, cuando entra el virus en ella, esos, entra en contacto con esos linfocitos, los linfocitos empiezan a dividirse. ¿Pero cómo? 1 millón, 2 millones, 4 millones, 8 millones. Entonces, al cabo a lo mejor de 8 horas ya tiene suficientes linfocitos como para deshacerse del virus. Pero Nicolás, el pobre, va a 1, a 2, de 2 a 4, de 4, ¿no? A 8, de 8 a 16. Tarda un montón de días, 2 días a lo mejor, a tener la misma cantidad, y el virus ya se ha replicado y lo mata. ¿De acuerdo? Qué pena, ¿no? Que se nos ha muerto un hippie, ¿no? Bueno, qué pena. Entonces, Estefan, ¿suena ahí ves lo de mi voz? Sí, bien. Entonces, vamos a ver que esto esté... Que me quede batería, bien. Entonces, esto es la típica reacción autocrina. Luego también, por ejemplo, otro ejemplo es el EGF, que es Epidermal Growth Factor. El Epidermal Growth Factor es una molécula que se secreta en las células del epitelio y hace que estas células, este factor sea reconocido por un receptor y la célula empieza a dividirse. Normalmente en los cánceres esto está siempre activado. Los cánceres tienen este sistema de autoestimulación activado. Ya lo veréis cuando estudiéis cáncer más detenidamente. Bueno, entonces, ¿qué 4 tipos hemos visto? Ok, entonces diferencias, por ejemplo, entre la comunicación, yo qué sé, paracrina y autocrina, ¿de acuerdo? Eso lo hacéis cuando estéis estudiando. Hacéis grupos, ¿de acuerdo? 3, 4 personas. Entonces, no permitáis que vuestro compañero diga, ¿no? Le hacéis, a ver, Nicolás, diferencias. Y si no lo sabe, le pinchas, ¿de acuerdo? Y de esa manera mejoráis, ¿ok? Eso es muy necesario. Seguimos. Bien, entonces, vamos a ver ahora hemos visto los tipos, vamos a ver ahora los tipos de moléculas señalizadoras. Hay 5. Las hormonas esteroideas, que son las que vamos a ver ahora. Hormonas esteroideas. Vamos a ver también el óxido nitroso o el monóxido de carbono. Vamos a ver los neurotransmisores. Vamos a ver las hormonas peptídicas. Y por último, los eicosanoides. Son 5 grupos. Entonces, como siempre hacemos, os acordáis de la división dicotómica, ¿no? Estas son moléculas que atraviesan la membrana plasmática
y estos necesitan receptores por difusión pasiva. Fusión pasiva. Vamos con las hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas, Estefan, te ha tocado. Son estas que están aquí. Podemos tener la testosterona, el estradiol, la progesterona. También estas se secretan en las gónadas. Tenemos en las glándulas suprarrenal el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, ¿no? O la aldosterona. Tenemos, fijaros, la vitamina D. La vitamina D también deriva un poco del colesterol. ¿Lo veis como la molécula? ¿No? Esto haría así. Esta molécula tiene que, se hace como provitamina y tiene que pasar la vitamina con los rayos ultravioletas, ¿os acordáis? ¿Estaba implicada en qué? La vitamina D. En la calificación de los huesos. ¿Acordáis del ejemplo de las musulmanas que estaban en Londres, que iban en sillas de ruedas porque no calcificaban, porque no tenían suficiente luz y esas cosas, ¿no? Y era también una de las razones por la que cuando apareció, después de la glaciación última, una familia en el sur de Europa blanca, y irse al norte, porque eran los hijos blancos más altos, porque había poca luz, ¿os acordáis? Entonces calcificaban mejor, eran más altos, ¿os acordáis? Por eso se seleccionó. Había un cuello de botella y una selección de una característica. ¿Por qué no hubo ese cuello de botella en Asia? Porque la glaciación llegó a la mitad de China y aún el sur de China tenía un montón de población. Y aunque aparezca una mutación de blanco, sabéis que el blanco es recesivo, ¿no? Tú tienes una persona muy blanca y su pareja es negra, los hijos salen más negros que blancos, ¿no? Porque es lo que debe de ser. O sea, los gente blanca son realmente mutantes, ¿de acuerdo? Y es malo ser blanco. Mirad cómo me salen a mí manchas. O sea, es bueno tener pigmentación. Y se meten dos que no tienen que ver con estas moléculas, que son la hormona tiroidea y el ácido retinoico. ¿Pero por qué se meten aquí? Porque tienen el mismo método de acción, ¿de acuerdo? Esta molécula, este tipo de molécula, ¿a qué os recuerda? Entonces, os pido, por favor, que hagáis este dibujo, ¿no? Este dibujo es importante. Las moléculas... Steven, no te duermas. Las moléculas es importante dibujarlas, porque si no, no las recordamos. Eso es un núcleo de colesterol. Entonces, como son moléculas que proceden del colesterol, son moléculas que pueden atravesar por difusión pasiva la membrana, por eso van a tener, ¿de acuerdo?, el receptor dentro. Y estas también. El ácido retinoico, la vitamina A, ¿os acordáis? Venía del caroteno, que era como esta molécula así, pero especular, en grande, se cortaba por la mitad y tenía que ver con la vista, ¿de acuerdo? Y la hormona tiroidea, es que la produce la glándula tiroide. Todos os acordáis que, por ejemplo, en la zona de la sierra, aquí en los Andes, había el problema del coto escuello, que era el bocio, también llamado, ¿no? Que era un crecimiento anormal de las glándulas por falta de yodo. Hubo un médico que se dio cuenta de que si tú en las zonas donde estabas alejada del mar tomabas sal marina, esas trazas de yodo que había en el sal marina hacía que no tuvieras bocio. Y, digamos, ayudó a erradicar el bocio en la mayor parte del planeta gracias a eso. ¿Cómo se llama ese médico? ¿Cómo? Es ecuatoriano, es una de las glorias de la medicina ecuatoriana. Pedro Leiva. Apaga ahí que le voy a tirar a Lenin esto a la cabeza. ¿Qué descubrió Pedro Leiva? Me cago en todo lo que se menea. ¿Qué descubrió Pedro Leiva? ¿Qué? La quina, por Dios. La quina ha sido un tratamiento de la malaria durante 300 años, es un descubrimiento de los indígenas ecuatorianos, o sea, en concreto de un chamán de Loja, ¿de acuerdo? Ahora se están descubriendo un montón de cosas. El tomate parece ser también que está domesticado en el área del Ecuador, lo mismo que el chocolate. O sea, eran gente que estaban en la selva, probaban y se daban cuenta del potencial, ¿de acuerdo? Alimentos que han revolucionado el mundo, lo mismo que el caucho, ¿de acuerdo? Esas cosas hay que conocerlas, porque si tú no presumes de lo tuyo, otros presumen de sus cosas, ¿de acuerdo? Bien.
Entonces, es importante. Por ejemplo, me enteré hace 2 días que en Corea, están comprando patatas, papas fritas gallegas. Y es como el producto como el iPhone, hacen cola delante de las tiendas para comprar las papas gallegas. ¿Por qué? Porque las vendemos así, como orgullo, las mejores. Entonces, claro, no hacen unas papas cualquiera. Cogen las papas y las meten en agua de mar. ¡Qué ricas! O sea, excelencia, ¿no? O sea, y producto, y es verdad, ¿no? Que ha quedado claro, ¿no? Ya os he contado que nosotros comemos gloria bendita. Entonces, estoy siempre haciendo una proyección positiva de mis cosas. Vosotros también tenéis que hacer lo vuestro de las vuestras, ¿no? No como Lenin Moreno, que confunde todo. Bueno, entonces, claro, es que hay que conocer a Pedro Leiva. Tienes que presumir de ese tipo de cosas, porque aparte Pedro Leiva es un ejemplo maravilloso de persona, ¿no?, que descubre una molécula, y luego tienes al otro, el de la homeopatía, ¿no?, que es un tipo que es un fraude y que tiene reconocimiento, y Pedro Leiva no. O sea, ¿cómo no vamos a estar, ¿no?, haciendo ese tipo de ejemplos? Bien, entonces, estas moléculas se pueden aparecer en el examen, ¿de acuerdo? Y hay que aprender a reconocerlas, ¿no? ¿Cómo? Vamos a ver. Os he puesto en Actuaciencia un montón de ejercicios. Entonces, por ejemplo, típico. A ver. ¿Qué? ¿Está sin batería? Sí, ya tiene solo una línea. Voy a hacer una pausa y vamos a buscar el cable. Entonces, os puedo poner esto y me tenéis que decir qué es cada una de estas moléculas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, seguimos. Bien, entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, el modo de acción. Estate pendiente de eso, porque os voy a poner un ejercicio y mientras eso voy a buscar por el cable, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona el glucocorticoide, el cortisol, ¿no?, que era una hormona esteroidea? Entonces, cuando vosotros hagáis un dibujo, siempre vais a poner qué es cada cosa, ¿de acuerdo? Los dibujos hablan más que 1000 palabras. Entonces, membrana plasmática, glucocorticoide. ¿Por qué atraviesa? Porque es el esteroide, es hidrofóbico, por difusión pasiva, y va a encontrar aquí esta molécula. Esta molécula tiene un sitio activo, ¿de acuerdo?, muy, digamos, afín a esta. Entonces, ¿va a tener una KSM alta o baja? Baja, ¿os acordáis? O sea, Lenin y tú, ¿tu nombre es? Sofía, pon, por ejemplo, un puño así, y Lenin, tú pon algo como esto. Entonces, por ejemplo, fijáis, el puño entra muy bien, ¿no? Aquí la KSM es muy baja porque hay una... Estefan, ¿qué? No, tus compañeros no... Afinidad, en cambio la afinidad aquí es menor. Entonces, fíjate, cuando entra el cortisol, va a unirse específicamente a ese receptor y os acordáis, ¿no? Aunque la imagen sea igual, las cargas están desplazadas. Entonces, al unirse siempre va a haber un cambio de forma y va a hacer que esta unión, esta KSM, que es baja, ahora al unirse el cortisol, cambie y esto se desprenda. Y cuando se desprende, se encuentra otro receptor y forma un dímero. Y el dímero es lo suficientemente pequeño para atravesar esta estructura que es ¿cuál? Si aquí tengo ADN embobinado en estas histonas, ¿esto qué será? El núcleo. Y esto será el poro nuclear. Cuando entra este dímero, se va a unir a esta proteína, que es una histona acetiltransferasa. Es decir, va a transferir acetilos, va a poner acetilos. ¿Dónde? No, en las lisinas. ¿Qué son las lisinas? ¿Qué clase de moléculas son las lisinas? Es un aminoácido. La lisina es un aminoácido de las histonas. Entonces, cuando no hay acetil, las histonas van a tener muchas lisinas y van a ser muy positivas. El ADN, que tiene carga negativa o positiva. ¿Y por qué? Negativa por... Enfócala, que compañera que gane crédito. Va a estar en YouTube ahí. Proyecta la voz. Proyecta la voz. Negativo. A ver, pero háblala acá. Negativo. ¿Por qué? Por la presencia de oxígeno. En los fosfatos en el enlace fosfodiéster. Entonces, si no hay acetilos, se va a pegar. Pero cuando le metemos un acetil... O sea, ¿quién se acuerda de cómo es la molécula del acetil? ¿Alguien la sabe dibujar ahí? La vimos la semana pasada.
No, hace 2 semanas. Cuando veíamos el acetilcoenzima, ¿cómo era el acetilcoenzima? Entonces, esto es el acetil. Por lo tanto, ¿qué carga va a tener el acetil? Negativa. Si yo le meto un acetil a la lisina, inactivo la carga positiva. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿con acetilos va a haber expresión del ARN mensajero? Copiad la pregunta y vais trabajando en eso. Cuando se añaden acetilos a las histonas, ¿va a haber expresión de ARN mensajero? Si no, ¿por qué razona tu respuesta? Puede ser. La histamina es... En voz alta, en voz alta. La histamina es una proteína que ayuda al empaquetamiento de... La histamina, las histonas. Histonas, Las perdón. histonas, acordaros, es una estructura así, ¿no? Son 8, ¿no? Bien. Entonces ayuda a que venga el ADN y se empaquete así. Da una vuelta y luego otra y luego sale por aquí. Ajá, Bien. eso. Ocurre el empaquetamiento. Entonces, al haber la presencia de la histamina... Las histonas son proteínas y tienen full lisinas. Cuando están sin acetilar, ¿qué carga va a tener general? Las lisinas positivas. Entonces pones ahí. Entonces, Anaí, siempre utilizamos el control positivo y el control negativo. Sin acetil, entonces vas a tener full cargas positivas y entonces el ADN, como es negativo, se pega. Ahora utilizamos el otro control con acetil. Con acetil vas a tener que las cargas positivas con negativas porque está el acetil y entonces ya no hay atracción y el ADN se suelta y puede venir la ARN polimerasa. ¿La ARN polimerasa a qué región se va a unir del ADN? Aquí. Al RBS, a la caja TATA, al -10, -35, al RBS, ¿verdad? ¿Qué significaba RBS, Nicolás? Ribosomal Binding Site, Ribosomal Binding Site, el sitio al que se une el ribosoma, no la ARN polimerasa. Era a que... Todo eso tenéis que repasarlo, ¿de acuerdo? Tenéis el examen dentro de 15 días. Anaí, perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Ves cómo se hace la explicación? Tú lo sabías, pero ella ha hecho el esfuerzo de explicarlo bien. ¿De acuerdo? Se ha ganado Fortuner y tú no. Tú los 25 para la ecovía. Entonces, se ha entendido esto. Es decir, ¿qué hace la tirosina? Se une, se suelta, entra y va a permitir que se transcriban estos genes. Entonces, ¿qué pasa si tú, por ejemplo, tienes un problema en la tiroides? Que va a haber una serie de genes que no se van a poder leer. ¿Cómo puedes hacer si no tienes tiroides? Tomar la hormona como de forma exógena, ¿no? Como un medicamento, entonces vas así a poder tenerlo. ¿Se ha entendido eso? Ok. Vamos a ver ahora, por ejemplo, cómo funciona la hormona tiroidea. ¿Entendéis este gráfico? Voy a quitar las luces, sí, no os preocupéis. ¿Podríais explicar ese gráfico? Ese gráfico viene en el libro, en el Cooper, el que tenéis en el libro. Entonces, en el pie de figura lo va explicando, pero básicamente hay que hacer el esfuerzo de análisis. Hay varios pasos. Como siempre hay varios pasos, ¿qué hacemos? Ya que el destripador, vamos por partes. Entonces, aquí tenemos qué es lo que pasa en ausencia de la hormona. Esto. Y cuando hay hormona, pasa esto. Vamos primero en ausencia de la hormona. Si no hay hormona tiroidea, a este receptor sin la hormona se va a unir la HDAC, que es la histona de acetilasa. Entonces, ¿qué hará? ¿Poner o quitar acetilos? Deacetilar es quitar. Muy bien. Entonces, si quita de aquí los acetilos, el ADN que va a estar empaquetado o desempaquetado. Empaquetado porque va a tener cargas positivas, por lo tanto, no va a haber transcripción. Ok. ¿Qué pasa cuando hay hormona? ¿Cuál? ¿Esta? No. La transferasa, la que pone
Entonces la que pone le va a poner estos grupos acetilos y lo que va a ocurrir aquí es que el ADN se va a desempaquetar y va a poder ser leído por la ARN polimerasa. ¿Se ha entendido ahora? Bien. Estefan, sabes que en YouTube sale tu nombre, por lo tanto, cuando no me grabes lo que sea, tus compañeros estarán viendo este video y se estarán acordando de ti, ¿no? Yo solo digo. El ácido retinoico, el que vimos antes, como molécula también hidrofóbica, atraviesa la membrana plasmática, encuentra un receptor y, como siempre, va a haber una desrepresión del ADN. ¿Okay? Entonces, de esta manera conectamos el exterior con el interior. Bien, vamos a ver el segundo de los 5 tipos de moléculas señalizadoras, que son el óxido nitroso. El óxido nitroso es una molécula que tú, por ejemplo, imagínate, tenemos aquí un capilar y viene aquí una terminación nerviosa, acetilcolina, hace que las células de aquí empiecen a producir óxido nitroso. ¿El óxido nitroso va a poder atravesar la membrana plasmática? Sí, no, ¿por qué? ¿El CO2 puede atravesar la membrana plasmática? ¿El oxígeno puede atravesar la membrana plasmática? Es decir, los gases pueden atravesar la membrana plasmática. Por lo tanto, sí, claro, los gases van a poder. Son gases, son pequeños, ¿de acuerdo? Entonces, el óxido nitroso se va a producir en las células y va a difundir, y lo que va a hacer es que se va a unir a una serie de receptores que va a hacer que la musculatura lisa se relaje y, por lo tanto, tenga más espacio la sangre para pasar, ¿no? Entonces, si tú tienes una persona con riesgo cardíaco, ¿te interesa darle óxido nitroso? Sí, porque va a relajar. Bien, entonces, como el óxido nitroso, tú no puedes tener una persona con una mascarilla respirando óxido nitroso, se le dan pastillas de nitroglicerina. La nitroglicerina es esto. Esta molécula que está aquí, vamos a ponerla así. Esto está en actuación, esta molécula. Esta molécula es muy inestable. Esto es el TNT, el famoso TNT. Esto es explosivo y se le da en pequeñas dosis. Entonces, esta molécula es inestable, estos nitrógenos se liberan y es óxido nitroso. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a hacer aquí una pequeña pausa para que se os quede, ¿no?, esta historia. Esto era lo que era la famosa nitroglicerina. Entonces, era una molécula muy inestable que cuando se rozaba una con otra se producía calor y eso producía una reacción en cadena, lo mismo que cuando tú tienes un bote de gasolina le pones una llama, ¿de acuerdo? Entonces, esta molécula tú la tenías y hacías así, ¡boom!, y estallaba. Y hubo un tipo que dijo, ¿cómo puedo hacer esto para que no estalle? La voy a meter en arena de gatos, que es absorbente, la famosa tierra de diatomeas. Ese señor se llamaba Alfred Nobel, inventó la dinamita. La dinamita es TNT metida en una especie de tierra de gatos. Entonces, claro, la molécula está inactiva, o sea, digamos, sin poder moverse, y la que está al lado tampoco se puede mover. Entonces, tú la dinamita se te cae al suelo y no pasa nada. ¿Cómo haces para que la dinamita explote? Simplemente le pones una mecha. La mecha, ¿qué es lo que hace? Oxida un poquito eso y se produce una reacción en cadena y estalla. ¿De acuerdo? Entonces, Alfred Nobel ganó muchísimo dinero simplemente con esa tontería, porque claro, tú antes tenías una roca, por ejemplo, ahí en la Simón Bolívar y quieres moverla, y entonces metes un cartucho de dinamita y es tan explosivo que puedes hacer maravillas y luego también utilizarlo obviamente para explosivos y todo ese tipo de cosas. Bien, entonces eso se utiliza. Entonces, por ejemplo, también solamente aquí deciros una cosa importante. Cuando vimos las hormonas esteroideas, una de esas hormonas es la que se utiliza para como pastilla anticonceptiva. ¿Sabes cuál es? ¿Qué hormona se utiliza como? Una de ellas, no voy a decir cuál, tú la tomas y hace que las mujeres sean infértiles, ¿no? El principio de la... ¿Cuál? Bueno, eso lo buscáis, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se empezaron a comercializar las pastillas anticonceptivas, se tardó entre 30 y 40 años, no me acuerdo bien, pero una cantidad de tiempo enorme para ser aprobadas en Japón. ¿Por qué? Porque los legisladores eran hombres.
Y entonces, como no tenían necesidad de una pastilla anticonceptiva, no, es que a ver si esto a las mujeres les afecta, si no sé qué, no tal. No era su problema. Cuando se hizo los estudios sobre la Viagra, se estaba buscando un dilatador de las arterias y, curiosamente, los individuos masculinos, mira Steven, cómo se lo está pasando, tenían tremendas erecciones. Y entonces, de repente dijeron, paren las máquinas, ¿no? O sea, Viagra, se empezó a producir la Viagra, ganaron full plata. Cuando llegó a Japón, no tardó ni un mes en aprobarse. No se hicieron pruebas ni nada. Mira que hay todo, no, estupendo, pero hay que hacer pruebas. No, firma. Y firmaron y se aprobó. O sea, para que veáis cómo el género también afecta un montón a la ciencia, ¿no? Bien. Entonces, vamos a pasar al siguiente grupo. El siguiente grupo son los neurotransmisores, ¿no? Los tenemos ahí. Tenemos como la serotonina, ¿de acuerdo? La serotonina es un neurotransmisor que se asocia a ¿qué? Cuando tú segregas serotonina, a la empatía, ¿no? a la capacidad de sentir afecto por los demás, como la oxitocina, la dopamina también, o sea, todos tienen una personalidad. Entonces, tú cuando los secretas, son distintos a las hormonas esteroideas porque como son hidrofílicos, veis que tienen cargas, van a necesitar de receptores. Entonces va a haber una serie de células que van a tener receptores para estos neurotransmisores y otras no. Entonces hay algunas como la epinefrina que aparte de neurotransmisor también funcionan como hormonas. De hecho vamos a estudiar la epinefrina, porque la epinefrina es una neurotransmisor y hormona que afecta a lo que es el metabolismo del glucógeno que hemos visto hace 15 días, ¿no? Entonces vamos un poco a integrar lo que hemos visto. Es importante que hagáis el dibujo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, como os dije antes, va a haber preguntas donde se os va a pedir que reconozcáis a qué tipo de señal pertenece cada una de ellas, ¿no? Entonces, el siguiente también son hormonas peptídicas. Están formadas por péptidos, es decir, aminoácidos unidos por enlace peptídico. Esta es una estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Cuaternaria, ¿verdad? No, Nicolás, ¿por qué? ¿Qué es? Hay hélices alfa, láminas beta. ¿Esas qué eran? Estructuras secundarias. Vale. Entonces, ¿tenemos una estructura en el espacio? No, simplemente es una representación bidimensional. Esto es una estructura primaria. Te dice la secuencia de aminoácidos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llamaban esos enlaces? Lo vimos antes. Disulfuro, ¿de acuerdo? Entre cisteínas. ¿Os acordáis que había preguntas de esto en el banco de preguntas? ¿Puede haber? Bien. Entonces, esto es la insulina, el glucagón, las endorfinas, ¿ok? Entonces, todo esto, estas moléculas se secretan desde nuestro sistema para condicionar nuestras conductas. Entonces, cuando yo de repente, yo qué sé, practico sexo y tengo un orgasmo porque libero endorfinas, todo este tipo de cosas, ¿qué hago? Repito ese acto, ¿no? Entonces, fijaros que esto en vuestra generación está cambiando. ¿Por qué? Porque actualmente, por ejemplo, la función del orgasmo era que tú tuvieras sexo con otra persona para tener más hijos. Sin embargo, ahora con digamos, el aumento de la pornografía y que la gente utiliza la estimulación de las neuronas espejo, cuando os metéis en Google y ponéis Japón 40% vírgenes, veis que entre 18 y 45 años, un 40% de los japoneses, es decir, de 10, estos no han conocido personas del otro sexo. Obviamente están teniendo sexo, pero de otro tipo. Entonces, en el futuro, cada vez va a haber más interacción entre los hombres y las máquinas, y nosotros lo habéis visto en Black Mirror, ¿no? Que, claro, en Black Mirror tú vas a estar en realidades virtuales, pero además, como esto es fácil de producir, esto es súper fácil de producir. ¿Por qué? Porque son proteínas y yo las puedo purificar y las puedo tener en un dispositivo de manera que cuando, por ejemplo, acabe de jugar al juego que esté jugando, pueda tener un dispositivo que me dé una descarga, ¿no?
Y luego además lo puedo aplicar para cosas súper interesantes, como por ejemplo, tengo una pila de exámenes de mis alumnos para corregir. Y digo yo, qué pereza, pero lo programo para que cuando acabe de corregir todo, ¡ay! Entonces estoy encantado, ¿no? Haciendo... O sea, todo este tipo de cosas os las cuento como anécdota, porque posiblemente sea un futurible, pero para que veáis, porque en el fondo nosotros somos máquinas que respondemos a estímulos, ¿de acuerdo? Hay muchas cosas que nosotros vamos a hacer porque estas drogas, ¿no? Estos neurotransmisores de placer, ¿no? Van a hacer un input y vamos a tener un output, por ejemplo un orgasmo o lo que sea, pero están jugando con nosotros. O sea, estamos siendo manipulados por la biología. La biología, que es lo único que buscaba, ¿no? Claro, la descendencia. O sea, y ya fijaos cómo en nuestra generación una tercera parte de vosotros no quiere tener hijos porque quiere hacer otro tipo de cosas, que es muy legítimo, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que todo esto está en un ambiente químico. ¿Sí? Cuando vimos la autofagia, ¿os acordáis? ¿Qué era la autofagia? Era una enfermedad propia de la depresión. ¿Cómo llegas a la depresión? ¿Por la represión? No, porque no llegas nunca a un ideal que te has marcado, ¿no? Tú tienes una imagen del Facebook, de tal. Entonces, cuando tú una sociedad pasas de la represión a una sociedad del rendimiento, y tú por lo que se nos rindes, todos hacen mucho más ejercicio que tú, todos viajan mucho más que tú, todos parecen mucho más felices que tú, todos tienen más super likes que tú en el Tinder, te deprimes, ¿de acuerdo? Entonces aparecen enfermedades asociadas, ¿no?, a ese nuevo cambio de conducta. ¿Veis cómo la medicina está muy ligada con cosas que en principio no parecen biológicas? Solamente como reflexión. Vayamos allá. Vamos ya con el último. El último son los eicosanoides. Los eicosanoides proceden de los fosfolípidos que están en la membrana, producen ácido araquidónico, ¿de acuerdo? Entonces, muchos de estos también provienen de los omega 3 y omega 6, que son ácidos grasos que son esenciales. ¿Qué quiere decir esenciales? Que no los producimos nosotros, sino que tienen que venir con la dieta. Bien, entonces del ácido araquidónico va a haber una enzima que produzca las prostaglandinas. Si tenemos prostaglandinas podemos tener procesos inflamatorios. De la prostaglandina va a haber otra enzima que los transforme, por ejemplo, en tromboxano, que es importante para formar trombos, para formar plaquetas y hacer cerrar heridas. Por lo tanto, hay una molécula que es el ácido acetilsalicílico, se extrae de las cortezas de sauce y es muy fácil hacerla en los laboratorios, es la famosa aspirina. Si tú tomas aspirina, la aspirina inhibe esta enzima, por lo tanto no tienes inflamación, e inhibe esta y por lo tanto no tienes agregación plaquetaria. ¿Para qué podría ser? Si tú tienes, por ejemplo, un problema cardíaco, ¿es interesante tomar aspirina, sí o no? ¿Por qué? Dos causas, dime. Hace que la sangre no coagule, no tengas coágulos, y la inflamación se reduce, por lo tanto tienes más espacio. Son dos razones, ¿de acuerdo? Hay que poner las dos. Si es un punto, una razón es 0,5. Bien. Entonces, si una chica tiene la regla y le duele la cabeza, ¿debe tomar aspirina o debe tomar mejor, por ejemplo, paracetamol o ibuprofeno? ¿Y por qué y por qué no? Habla alto, estamos todos trabajando. Esto no es examen, simplemente estamos trabajando. A ver, tú, o sea, ¿por qué paracetamol? Porque puede que como la sangre se hace menos espesa, se puede... La regla es más abundante, ¿me entiendes? O sea, porque obviamente cuando tú tienes la regla hay un desprendimiento del óvulo, hay una herida y lo que quieres es que esa herida cicatrice pronto. Si tú tomas aspirina no vas a tener una capacidad de cicatrización tan fuerte. ¿Entiendes? Entonces, durante ese periodo, mejor tomar otro tipo de analgésicos. De acuerdo. Bien. Entonces, ya hemos visto tipos de señalización, tipos de receptores, y ahora vamos a estudiar dos tipos de receptores. Vamos a fijarnos solamente en uno, porque los demás se comportan todos igual. Los receptores cada año están saliendo más y más y más. ¿Por qué? Porque están
implicados en enfermedades neuronales y en enfermedades también cardíacas. Y ya sabemos que o te mueres de cáncer o te mueres de enfermedad cardíaca, con lo cual hay mucho dinero y hay mucha investigación. Entonces vamos a estudiar uno solo para que los conceptos queden realmente fijados. Entonces, el que vamos a estudiar son los receptores asociados a las proteínas G. Pausa. ¿Para qué? Para que toméis nota y para que hagáis este dibujo. Este dibujo va a ser la estructura del receptor. ¿De acuerdo? El receptor es un receptor. ¿Qué me contáis de esto? Analicemos esta imagen. Es un receptor transmembrana. ¿Cuántos dominios transmembrana va a haber? 7. ¿Esta estructura es secundaria? Sí, en las hélices alfa. ¿Cuántos aminoácidos había transmembrana normalmente? Sí, exactamente. Normalmente 20, muy bien. Había aquí 2 hidrofílicos, muy bien. Si os pongo este dibujo y os pregunto en el examen, por favor, ¿esta proteína se sintetiza en los ribosomas del retículo endoplasmático o en los del citoplasma? ¿Y por qué? Bueno, pero independientemente, tú no sabes si tiene péptido señal o no, pero simplemente viendo esto sabes. ¿Os acordáis del traslocón? ¿Qué hacía el traslocón? Que cuando pasaban esos 20 aminoácidos se abría, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿dónde estaba el traslocón? ¿En la membrana de qué? Del retículo endoplasmático. Entonces se sintetizaba ahí y luego, ¿os acordáis? Por esos mecanismos se iba hacia la membrana plasmática. ¿Esta qué tipo de proteína es? ¿Una? No. ¿Es una? Glucoproteína. Las enzimas encargadas de poner los azúcares, ¿esta proteína dónde están? ¿En el retículo endoplasmático o en el citoplasma? No, el retículo endoplasmático, ¿de acuerdo? Hay que hacer repaso de eso. Bien, ¿es una estructura terciaria o cuaternaria? Terciaria, porque hay solamente 2 extremos, ¿de acuerdo? Bien, esta es una imagen plana. Vamos a ver la imagen ahora tridimensional. Sí, no hay problema. Es importante hacer el dibujo. Los que estéis viendo el dibujo en YouTube, aparte de darle a like, lo podéis durante este momento repetir en casa. ¿Por qué? Porque de esta manera, de alguna manera, vais haciendo repaso de la información que se extrae, ¿de acuerdo? Y evitáis el aprendizaje pasivo. Vamos haciendo activo. El primer aminoácido, ¿qué aminoácido será? Metionina. Y va a estar codificado por qué triplete de ADN. ATG, ¿de acuerdo? Perfecto. Anaí, estás hoy en fire. Bueno, ¿puedo pasar? Bien, entonces, ahora vamos a hacer este dibujo también. Este dibujo, esto es el receptor que hemos visto antes. Es un receptor que tiene una parte extracelular e intracelular. Cuando entra la hormona, el sitio activo es muy afín, tiene una casona muy baja, y al unirse, como cambian las cargas, va a haber un cambio también aquí. Y al haber un cambio aquí, la proteína G, que es una estructura terciaria o cuaternaria, tiene alfa, beta y gamma. Cuaternaria. ¿Y es un tetrámero, un heterodímero? ¿Qué es? ¿Os acordáis? Aquí una clasificación de proteínas. ¿Son las 3 iguales? No, por lo tanto, ¿son homo o hetero? Hetero, vale. Entonces, es un heterotrímero, ¿de acuerdo? Entonces, cuando cambia el receptor, esta proteína G se libera. Entonces, aquí no sale, pero os animo a que hagáis este dibujo, por favor. Cuando está activada, va a venir una proteína, una GTP. GTP es guanidín trifosfato. Entonces, esta con el guanidín trifosfato se va a unir a la adenilato ciclasa.
Entonces la adenilato ciclasa lo que va a hacer es coger ATP y convertirlo en AMP cíclico. Ahora vamos a ver la molécula para que veáis cómo es. ¿Cuándo esto acaba de producirse? Cuando la subunidad alfa hidroliza el GTP en GDP, entonces se libera. Bien, entonces vamos a ver más adelante cómo funciona, por ejemplo, la toxina del cólera. La toxina del cólera hace que cuando esto se une a la adenilato ciclasa, impide que se hidrolice el GTP. Entonces sigue unida y la adenilato ciclasa sigue produciendo AMP cíclico. Y no para, y no para, y no para. Entonces, ¿qué ocurre? Que el AMP cíclico va a hacer que en el caso de las células del intestino se una a los canales y empiecen a salir el cloro, el potasio, y detrás de las sales, ¿qué va? El agua, ¿no? Arrastrado. ¿Os acordáis de lo de la ósmosis? Y cuando tenemos mucha agua en el intestino, ¿qué tenemos? Y le permitimos a la bacteria escapar al machángara y la guayabamba e ir a infectar a la gente de Esmeraldas. Y eso le permite a la bacteria transmitirse, que es lo que siempre quiere un patógeno. ¿Cuáles son las 4 acciones básicas de un patógeno? O sea, si yo soy un choro y veo a Nicolás, ¿no? Veo a Nicolás, digo yo a Nicolás le meto, ¿no? Está claro, ¿no? O sea, si Nicolás y yo nos peleamos, ¿quién gana? Gano yo, ¿no? Bien, entonces, o sea, obvio, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que coger es adherencia, intimidación, ¿de acuerdo? O sea, que él sepa que yo le meto, ¿no? Porque si yo tengo una tal, el que me mete es él a mí, ¿no? O sea, obviamente, o por lo menos tengo que tener la cara lo siguiente venenosa. Adherencia, intimidación, él me da su celular y yo me marcho y me cambio de chompa, ¿no? Porque puede haber el sistema inmune de aquí, ¿cuáles son? Los de vigilantes de seguridad. Sale un tipo de 50 años, pelo blanco, camiseta negra, me pongo una camiseta naranja y le digo, ¡hey!, ¿no? Ya no me reconocen. Esas son las 4, o sea, cuando vosotros estudiéis microbiología vais a ver que todos los procesos patogénicos son iguales. ¿Por qué un cáncer no es patogénico? Porque le falta la capacidad de transmisión, ¿de acuerdo? Solamente nos afecta a nosotros. ¿Habéis hecho el dibujo? Ok. Entonces, si yo os digo, ¿cuál es cuando aumenta el AMP cíclico en la célula, qué es lo que está ocurriendo? Hay una hormona, en este caso la que vamos a estudiar es la epinefrina, ¿no? ¿De acuerdo? Que se une al receptor. El receptor va a liberar la proteína G. ¿Por qué se llama G y no se llama A? Porque se va a unir al GTP. Cuando se une al GTP, activa la adenilato ciclasa, empieza a producir AMP. Entonces, fijaros, la hormona sería el primer mensajero y el AMP sería el segundo mensajero, porque se produce mucho. ¿De acuerdo? Es como si, por ejemplo, a mí, nuestro jefe, ¿no?, a los profesores nos reúne y nos dice, tenéis que dar estas instrucciones, y yo luego vengo aquí y os doy las instrucciones a los alumnos, y entonces toda la universidad es informada. Los profesores seríamos los segundos mensajeros, ¿de acuerdo? Y de esa manera la señal se amplifica. O sea, no va a venir el jefe uno a uno a contaros, ¿no? Sino nos cuenta a nosotros y hacemos como de intermediarios. Entonces, si os digo, ¿cuáles son las diferencias entre un primer y un segundo mensajero? ¿Qué me decís? Claro, tenemos que chequear que habéis entendido, ¿de acuerdo? O sea, tú imagínate, Nicolás está en mi grupo de trabajo y le cuento esto. Y ahora Nicolás, a ver. El primer mensajero se une a un receptor específico. Ah, muy bien. Y el primer mensajero es el que induce al segundo mensajero. El segundo mensajero es el que amplifica la señal que va a suceder dentro. Perfecto. De una pregunta de un punto tiene 0,25. ¿Por qué? Porque no ha sacado toda la información. Hay más. Analizamos como la taza. Venga. ¿Qué más podemos sacar ahí? ¿Dónde ejerce uno la acción y dónde ejerce el otro? El primer mensajero en el receptor que está en el citoplasma. Ah, sí. No, en la membrana plasmática. En la membrana plasmática, o sea, es de una actividad extracelular y el otro es intracelular, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis? Molécula de hormona va a haber una, pero de AMP va a haber varias. ¿Entendéis? Sacamos siempre información. Entonces, cuando tenemos toda la información que hemos visto, se tiene la máxima nota. Ok. Habéis hecho el dibujo. Entonces, bueno, estos son los pasos por los que ocurre y los tenéis que analizar vosotros. Hay un pequeño video también aquí. Ahora vamos a hablar sobre receptores, proteínas. Y lo veis un poco Nuestra proteína GS, que en este caso pues, con más calma, ¿de acuerdo? Bien. Seguimos.
Entonces, por ejemplo, fijaros, todos los receptores se va a unir, ¿no?, a algo y va a haber una cascada. Eso es lo que se llama la transducción de membrana. Este era el del receptor de muerte celular. ¿Os acordáis de la apoptosis? Que había la intrínseca y receptores en el intracelular, que era la intrínseca. ¿Para qué era importante que hubiera receptores intrínsecos de apoptosis en la célula? Lo vimos. Para recibir la señal. Para recibir la señal, ¿cuál? La del Wi-Fi. Claro, ¿qué señal? Por si ya hay un virus que llega. Por si hay un virus o una bacteria. Va a reconocer moléculas, por ejemplo, propias de una bacteria como el peptidoglicano o la flagelina o lo que sea. Entonces se autosuicida, ¿de acuerdo? Es cuando tú, como eres una película de zombies, si te muerde el zombie, sabes que estás infectado y entonces es mejor suicidarse, ¿de acuerdo? Es lo que hay que hacer. Ya sabéis, si os muerde un zombie, ¿qué hacéis? Suicidaros, ¿no? Nicolás no tiene claro que va a dedicar ahí a comer cerebros y esas cosas, ¿no? Bien, entonces, esto es lo que pasa. Esta molécula, ¿qué molécula es? ¿Qué molécula es esta? Si os pongo esto en el examen, ¿qué molécula es esta? Esto es una ribosa, muy bien, unida a una adenina, con 3 fosfatos, adenosin, trifosfato. Ok, eso, la moneda, eso es el dólar del metabolismo. Entonces, la adenilato ciclasa, ¿quién ha activado la adenilato ciclasa? ¡Ah! Lo acabamos de ver. Y os dije, ¿habéis hecho el dibujo? Sí, profe, la adenilato ciclasa la GTP. No, era la subunidad alfa de la proteína G unida al GTP. ¿Ok? Bien. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando tenemos el AMP cíclico, ¿qué pasa si tenemos AMP cíclico y no se destruye? Que va a estar dando como segundo mensajero, actívate o lo que sea, ¿no? Tiene que venir una enzima que es la fosfodiesterasa que rompe este enlace y lo convierte en el AMP. Y el AMP tiene que ir ¿a dónde? Finalmente, cuando se convierte luego ADP, a la mitocondria para que le metan un fosfato. ¿Cuál es la enzima que le metía un fosfato al ADP en la mitocondria? ¿Cómo se llamaba? La ATP sintasa, ¿de acuerdo? Relacionamos todo lo que hemos aprendido. Bien, entonces, esta es la proteína quinasa A. Cuando veáis quinasa, Steven, quinasa significa que pone fosfatos. Vente para aquí, te estás quedando dormido. Entonces, ¿qué hago? Corto esto para que no lo vean tus padres en YouTube y tal. Yo eso lo digo, porque esto luego está público. Entonces, ¿esto qué es? ¿Una estructura terciaria, cuaternaria? ¿Qué es? ¿Un trímero? No sé. 1, 2, 3, 4 será un tetrámero. ¿Homotetrámero o heterotetrámero? Homo, ¿no? ¿Quién ha dicho homo? Homo, Lenin. ¿Qué dijiste? Nada, ¿quién dijo homo? Tú dijiste homo. ¿Quién dijo homo? Por allá. Ojo, hay que distinguirlo entre homo y hetero. Eso está claro, ¿no? No pasa nada. Igual la noche os confunde, ¿no? Como la canción, ¿no? Es hetero homo. Claro, es hetero tetrámero, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las subunidades reguladoras y las catalíticas. Entonces, ¿qué ocurre? Que las reguladoras van a tener sitios para unir al AMP. Y al unir al AMP cambia un poquito y la Ksu-M aumenta y entonces se libera las unidades catalíticas. ¿Lo veis? Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacen las subunidades catalíticas de la proteína quinasa A? O sea, las proteínas quinasas ponen fósforo y las desfosforilasas o las fosforilasas quitan, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un mecanismo complejo y tiene que ver con dos enzimas que activan la síntesis de glucógeno o la degradación de glucógeno. La glucógeno fosforilasa coge el glucógeno y lo pasa a glucosa. Vamos a escribirlo porque tenemos que analizar esto. Entonces, claro, esto
vamos a analizarlo bien porque realmente la mayor parte de las transducciones de señal funcionan igual. Entonces yo os pregunto esto, ¿esta ruta qué va a estar encendida? ¿Esta ruta va a estar funcionando a las 2 de la tarde mías o a las 6 de la mañana? A las 6 de la mañana es cuando yo acabo de desayunar y tengo full glucosa en sangre. Y a las 2 ya el estómago me está chupándome a las 2, ¿no? ¿Qué? ¿Tú dices a las 6 de la mañana? ¿No? Sí, pues sale, demuéstrame. No, está bien. No. ¿Tu nombre es? ¿Tu nombre es? Romina, es verdad, pasa. No, claro, es que dime por qué. A las 6. Porque cuando comemos ingerimos. Pero no hables para mí. ¿Por qué? Porque si tú hablas para mí, piensas que yo te voy a entender, porque yo soy bioquímico. Y entonces eso me vas a dar menos información. Mira a Steven, a Lenin, a Nicolás, y si ellos te hacen, es que entonces te han entendido. ¿De acuerdo? Es mucho más exigente hablar con alguien que no sabe que con alguien que sabe. Y en el examen se nota. Cuando vosotros me decís, como Lenin, que Lenin comete ese fallo siempre, en plan, es esto de tal, yo, y da 0. ¿Entiendes por qué? Porque no te has esforzado. Ya, pero es una prueba. Ya, pero tú tienes capacidad para más. Y yo de ti quiero que saques 9, no 4. Atención, familia Moreno. Bueno, entonces, venga, Romina. Porque cuando yo ingiero glucosa, en la mañana a las 6 de la mañana. Claro, a las 6 de la mañana tomas, por ejemplo, granola, que tiene almidón, glucosa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Eso estaría activo o no? Sí, estoy activo. Bien. Fíjate, la proteína quinasa lo que va a hacer es coger un ATP, quitar un fósforo y ponérselo a esta glucógeno sintasa e inactivarla. ¿Cómo funciona eso? Fijaos, yo pongo un puño, imagínate que eso es el sustrato, ¿de acuerdo? Si yo tengo el receptor así, no lo puedo, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? Entonces, ¿qué es? Si el fosfato puede tanto activar como inactivar. Si yo tengo, por ejemplo, aquí una carga positiva y aquí una carga negativa, si yo le meto aquí un fosfato, esto hace esto, ¿lo veis? Y me lo activa. Entonces puedo hacer esto. Si aquí la molécula está activa, le puedo meter un fosfato aquí y puede hacer pegarse y queda inactiva. Si está inactiva, ¿qué es lo que hace la glucógeno sintasa? Síntesis de glucógeno. Entonces, tengo esto, que es la glucosa 1-fosfato, glucosa 1-fosfato, que luego se va a entrar en la glucólisis, ¿de acuerdo? Espera, Romina, glucólisis. Entonces, la glucógeno sintasa coge glucosas y las va formando el polímero de glucógeno, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace la proteína quinasa A? ¿Cuál era la hormona, el primer mensajero que iba a activar la proteína quinasa A? ¿Cómo se llamaba? Que iba a liberar la proteína, la subunidad alfa de la proteína G, que iba a unirse a la adenylatociclasa, y la adenylatociclasa iba a activar que la proteína quinasa A. ¿Cómo se llamaba esa hormona? Que era un neurotransmisor, era la epinefrina. Vale, la epinefrina. Entonces, la epinefrina, ¿a qué hora la voy a tener? ¿Después de desayunar a las 6 de la tarde, 6 de la mañana, perdón, o a las 2 de la tarde que todavía no he comido? A las 2. ¿Por qué? Porque la glucógeno sintasa va a estar on off. Off. O sea, yo ahora no estoy produciendo glucógeno. ¿Por qué? Porque si no he comido. ¿De acuerdo? Entonces lo que tengo que tener es, ¿cuál? La glucógeno fosforilasa, que es la que coge el glucógeno y me lo pasa a glucosa, activa. Entonces, ¿qué es lo que hace la epinefrina? Off, la síntesis de glucosa, on, la degradación de la glucosa. Entonces, esta va a estar on y esta va a estar on. La, que es esta. Glucógeno fosforilasa que coge el glucógeno y lo pasa al glucógeno fosfato. Esto, ¿lo veis?
¿Cómo se llama esta enzima? Glucógeno fosforilasa. ¿Qué hacen las fosforilasas? ¿Quita fósforo de ahí? No, porque lo que está haciendo la glucógeno fosforilasa, aquí, esta es la fosforilasa quinasa, aquí le mete un fósforo y la activa. Y entonces aquí está la fosforilasa activa, está... Le quita un fósforo. No, es curioso, sí es que le pone. No, la verdad que no tengo que verme la reacción esta pormenorizada. Lo voy a ver. Me ha causado dudas, O sea, yo tengo dudas también. Entonces, como no tengo aquí la molécula, pero bueno, normalmente eso sí me podéis fiar. Las quinasas ponen y las fosforilasas quitan. Pero bueno, en este caso la glucógeno fosforilasa coge el glucógeno y me forma glucosa 1-fosfato. Ok. Entonces, la epinefrina, ¿qué? Aquí lo que hace es ponerle, pero esta es la que hace, la fosforilasa quinasa, sí le pone un fosfato a la glucógeno fosforilasa, ¿lo ves? Lo hace esta quinasa. Y la glucógeno fosforilasa coge el glucógeno y lo convierte en glucógeno fosfato. No sé cómo, tengo que ver la fórmula, ahora no tengo dudas. Bien, entonces, Romina, ¿qué? ¿Eso va a estar activo o inactivo en esta ahora? Aquí. No, todo este proceso. Este proceso está pasando al mismo tiempo. La proteína quinasa A está poniendo la glucógeno sintasa off y la glucógeno fosforilasa on. ¿Y eso está ocurriendo ahora o ocurrió a las 6 de la mañana? Ahora que no conozco. Pero tiene sentido, ¿no? Tiene sentido porque yo necesito tener una concentración de glucosa constante en sangre. ¿Y dónde lo estoy quitando? ¿De la granola? No, lo estoy quitando de aquí. ¿Puede estar formando glucógeno? No, porque es estúpido que esté degradando glucógeno y formando al mismo tiempo. Entonces, hacemos la inactivación y la activación al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Gracias, Romina. ¿Se ha entendido esto? Porque, fijaos, yo esto lo voy a preguntar así, o sea, en el examen voy a hacer preguntas de este estilo. Esta pregunta. A ver, esto no es lo de las histonas, perdón. A las 2 de la tarde está, a las 2 de la tarde está on. Porque estás cogiendo estás solo on. Ah, sí, está. No tienes ¿Por qué estás poniendo? Solo estamos transformando, solo estamos Porque no has comido. Aquí, por ejemplo, esto. Fijaros que muchos de vosotros, cuando pongo preguntas en plan hibiri, en plan, voy a hacer un enunciado así como muy químico, llega aquí y la cabeza, tú lo notas, de los exámenes se hacen como el canguil, revientan las cabezas, y entonces hay que tener calma, ¿de acuerdo? ¿Cómo señaliza el AMP cíclico la ruptura del glucógeno? A través de la proteína quinasa A. Esa es la respuesta, ¿no? No toméis nota porque en el examen la voy a cambiar. O sea, yo soy hibiri. Entonces, inhibe concomitantemente la ruta de síntesis del glucógeno. Concomitantemente es al mismo tiempo. Claro, pone on la glucógeno fosforilasa y pone off la glucógeno sintasa. Ese es explicar esto. ¿De acuerdo? Entonces, acostumbrados a hacer dibujos, ¿no? O sea, nosotros ponemos este dibujo y lo vamos razonando, ¿no? Y ponemos activo, inactivo. No hace falta que os acordéis de las enzimas, ¿de acuerdo? No hace falta, los nombres me da igual. Lo que quiero es que veáis cómo esto, metiéndole un fosfato, lo inactiva. En este caso, metiéndole un fosfato aquí, lo activa, ¿no? O sea, no hay una lógica, sino que depende de cómo se abra o se cierra dependiendo del fosfato. El fosfato es como un imán negativo, ¿de acuerdo? Entonces, si habéis jugado con juegos de imanes, veréis que... Bien.
Fijaros, el AMP cíclico, cuando se une a la proteínquinasa A, libera la subunidad catalítica, que es lo suficientemente pequeña para pasar. ¿Qué es esta estructura? El polo nuclear. Entonces, como es una quinasa, va a ponerle fosfatos a la proteína CREB, que la proteína CREB se va a unir al ADN. Es un factor de transcripción y va a transcribir una serie de genes. ¿De acuerdo? Todas las señales entran al núcleo, terminan en eso. No todas, pero básicamente las hormonas lo que hacen es modificar enzimas de las rutas metabólicas y hacer apagados y encendidos de genes. Es una comunicación que tenemos entre distintos centros y las células. Entonces, ¿qué es lo que te hace falta? Encender y apagar enzimas o producir o no producir determinadas enzimas, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy, es de noche, yo de noche, ¿qué hago con las enzimas que queman energía? ¿Las tengo encendidas o las tengo apagadas? Apagadas. Por eso, si tú comes mucho por la noche, engordas. ¿De acuerdo? Porque no vas a quemar esa energía. Entonces, tú comes full, te vas a dormir y esa energía al adipocito. Porque ya el metabolismo, de hecho, tú por la noche, cuando ya entras en función noche, ya respiras así. Entonces hay mucha gente que estudia por la noche porque dices que estoy más tranquilo. No es que estés más tranquilo, es que tu metabolismo está más rindiendo menos. Entonces si eres una persona muy nerviosa, y puedes estar más. Yo no recomiendo estudiar por la noche, pero hay gente que le va bien porque se tensan mucho. Entonces, bueno, ese bajo nivel metabólico hace que... Ok, entonces, la toxina del cólera, ¿qué es lo que hace la toxina del cólera? Se unía a la subunidad alfa y evitaba que hacía lo del GTP y tenía la producción del AMP cíclico. Está el vídeo aquí, os lo veis, ¿de acuerdo? Bien. Entonces nos queda 20 minutos, vamos a ver el último segundo mensajero, que es el fosfatidil bifosfato. Fosfoinositol bifosfato, perdón. Fosfoinositol bifosfato. ¿Veis cómo me está faltando glucosa, no? Si llevo hablando desde la mañana y he empezado con yoga, luego he venido aquí y tal, eso ya... Repito, fosfoinositol bifosfato, ¿no? PIP2, fosfoinositol bifosfato. Esta molécula, que esto es un azúcar, esto van a ser dos ácidos grasos unidos a un glicerol. Esta molécula, ¿qué clase de molécula sería? Una glucoproteína. Es un glucolípido. ¿Está en la cara interna o en la cara externa? En la cara interna. Hay pocas, es una molécula poco abundante, y cuando viene la PLC, que es la fosfolipasa C, va a cortar la molécula y vamos a tener dos segundos mensajeros. Dos, la DAG, que es la diacilglicerato, y la inositol trifosfato. Diacilglicerato va a activar ¿quién? La proteinasa C, ¿no? La proteinquinasa C, que era aquella que habíamos visto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿puede, por ejemplo, las enzimas de glucógeno, sintasa y fosforilasa ser activadas por la diacilglicerato? Sí, porque van a activar también la proteinquinasa C, ¿de acuerdo? La proteinquinasa C se puede activar, la epinefrina también se puede activar por esto. Pero curiosamente es que la fosfolipasa C también puede ser activada por las proteinquinasas G o por estas. Estos son unos receptores que se llaman receptores protein tirosin quinasas. Oh, cuánta complejidad. Y todas más o menos van haciendo lo mismo, va a haber un montón de receptores, el tema es muy complejo. Yo lo único que aquí quiero que veáis es que hay un mensajero primario, que es un factor de crecimiento, una hormona, y unas moléculas que van a ser, ¿cómo se llaman estas? Segundos mensajeros, ¿de acuerdo? Y de esa manera tenemos que señales que vienen de, pues, yo qué sé, de otras células van a cambiar comportamientos metabólicos y de expresión de genes. ¿Eso está claro? Bien, ¿cómo funciona el factor de crecimiento? Al unirse aquí,
esto se fosforila en los residuos tirosina y a la fosfolipasa C se le va a meter, como esto es una proteína tirosinquinasa, se le va a meter un fosfato, se vuelve activa, coge el fosfoinositol bifosfato, ahora sí, ya me ha subido otra vez la glucosa, ya lo puedo decir rápido, lo va a excindir. ¿Qué significa excindir? Cortar, ¿de acuerdo? Cortar. En diacilglicerol y inositol trifosfato. ¿Esto qué iba a activar? La proteína quinasa A, y esto vamos a verlo ahora. El inositol trifosfato se va a unir con receptores, con canales, que va a abrir el canal y va a salir el calcio. El calcio, ¿qué clase de molécula es? ¿Es una molécula el calcio? Anaí, es una molécula el calcio. ¿Qué es el calcio? Apaga, que voy a empezar a repartir aquí esto, para que no quiero que se vea la sangre. ¿Qué es el calcio? ¿Es una molécula? Sí, ¿no? Es un ion, es un átomo ionizado, ¿de acuerdo? Es un átomo muy pequeño y tiene carga positiva. Entonces, cuando sale el calcio, va a cambiar todo esto, el ambiente iónico. ¿Dónde está el calcio en la célula que hemos visto? ¿Cuál era el repositorio? ¿Cuál era el embalse de calcio? El retículo endoplasmático. Entonces, Lenin, muy bien. Entonces, el inositol trifosfato, al unirse aquí, cambia la forma, el canal lo abre y ¡bum!, sale. ¿Ok? Bien. ¿A qué se va a unir el calcio, que también va a funcionar como segundo mensajero? Hacer estos dibujos, por favor. A la calmodulina. ¿Qué va a ocurrir con la forma de la calmodulina cuando se le une el calcio? Se dobla. Y se convierte en una pinza y se va a unir a esta proteína que es una quinasa, una proteína quinasa dependiente de la calmodulina. ¿Cuándo? Cuando se une al calcio. Este es el nombre completo. Y ahora se vuelve activa. Y cuando una proteína quinasa se vuelve activa, ¿qué va a hacer? Lenin. Pero, ¿qué proteína quinasa es la C? No, esta es una nueva. Hay miles de proteínas quinasas. Porque, entonces, cuando una proteína quinasa está activa, ¿cuál es la actividad de una proteína quinasa? Meter fosfatos, ¿de acuerdo? Bien. Y ahora vamos a ver a qué le va a meter fosfatos. Haced el dibujo, por favor. Y vosotros en casa también, y acordaos de darle like. Suscríbete. ¿Está? Sí, no, profesor. Stephen, mira si está la batería bien y la de la cámara también, ¿no? Ok. Bien. ¿Está ya el dibujo? Ok. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Va a ocurrir lo siguiente. Vamos a ver esta imagen. Que ahora esta proteína quinasa dependiente de la calmodulina unida a calcio, como es una quinasa, va a coger la miosina y en las cadenas ligeras, no estas, las grandes no, en las ligeras, las va a fosforilar. Y entonces la miosina, que estaba inactiva, va a estar activa. Como la miosina es una ATPasa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a coger ATP y lo va a hidrolizar. Y al hidrolizarlo, ¿de acuerdo? Se mueve. Entonces, cuando nosotros tenemos ejercicio muscular, tenemos burst, o sea, tenemos liberación de calcio. Lo que hace el calcio, unir a la calmodulina y tal, entonces, lo que hacemos, el calcio, como inunda todo el citoplasma, hace que la contracción muscular sea sincrónica, ¿no? Si no fuera sincrónica, estarías como intentando, ¿no? Claro. Serían unos movimientos más incontrolables. Entonces tú ves un velocista y esas contracciones sincrónicas son
digamos, reguladas por este sistema. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, por favor, haced los dibujos porque eso os ayuda a la memorización. Entonces, bueno, solamente, aquí ya hemos acabado, solamente contaros, por ejemplo, cómo se forman algunos cánceres. Este es un pólipo del colon humano, ¿no? En el colon humano a veces ocurre esto. En mi familia, por ejemplo, ha habido casos de cáncer de colon. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer a partir de los 40 años? Hacerte una colonoscopia. Entonces, tú te haces un enema, se limpia el colon y se mira si tienes pólipos. Si tienes pólipos, es muy fácil, si lo detectas tempranamente, se erradica con cirugía el pólipo y ya está. Si no eres una persona que haga medicina preventiva, yo, por ejemplo, últimamente no estoy haciendo, cuando estaba en España, llevo ya 5 años que no me hago esto y debería de hacérmelo. Entonces, si empiezo a tener muchos pólipos, al final hay que cortar todo el intestino y tienes que llevar una bolsita, ¿de acuerdo? Y es algo incómodo, ¿no? Entonces, por eso la medicina preventiva es muy, muy importante. En la mayor parte de estos cánceres, ¿qué ocurre? Fijaos, que la proteína RAS es una proteína que regula toda una ruta de división celular. Entonces, normalmente está inactiva, ¿no? Se activa solamente cuando hay unas señales. Las proteínas, que son proteínas RAS mutantes, se unen al GTP y no lo hidrolizan. Y al no hidrolizarlo, pasaba como pasaba con la adenilato ciclasa, ¿os acordáis? Que se unía a la G y no hidrolizaba con la toxina del cólera. Entonces, esto le estaba mandando una señal a la célula de divídete, ¿y qué es lo que tenemos? Un pólipo, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, hasta aquí esto ya hemos acabado y ya esto es toda la materia que entra para el examen de la próxima semana. Solamente comentaros una cosa. Cuando más adelante estudiéis, por ejemplo, cáncer, veréis que hay un montón, ¿no?, de estímulos cancerígenos, factores de crecimiento, citoquinas o factores de estrés. Y hay una serie de enzimas. Enzimas que si están, digamos, no están mutadas, van a hacer su trabajo correctamente. ¿Qué es lo que pasa en los cánceres? Que por alteraciones, por ejemplo rayos ultravioleta o lo que sea, van habiendo mutaciones en los genes que dan proteínas mutadas. Si yo tengo una proteína RAS que no es capaz de hidrolizar el GTP, esta proteína va a estar siempre, ¿de acuerdo?, activa. Y entonces, aunque tú quieras decirle a esa célula para dividirse, no va a parar de dividirse. Bien. Solamente también enseñaros esto. Estas son rutas de señalización. La ruta de señalización, esto no es materia de examen, ¿de acuerdo? Solamente es como una curiosidad. Estos circuitos son muy parecidos a los circuitos que hacen los programadores. Los programadores, tú haces un programa, por ejemplo, para el cajero del banco de Pichincha. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones? Simplemente son, ¿quieres sacar dinero o otras actividades? ¿No? Quiero sacar dinero, sí, sacar dinero. ¿Cuenta corriente o ahorro? ¿Quieres sacar 50, 100? ¿De acuerdo? Son tomas de decisión. Esto es un input y estos son los output. El output es que después de tocar una serie de teclas, te salen $100 y se te descuentan de tu cuenta. Esto es lo mismo. Entonces, estas son rutas de diferenciación celular, o son rutas de división celular, o son rutas, por ejemplo, como estas, que son las rutas de los genes que se activan al comienzo de la división del embrión. En los primeros momentos, tú tienes una sola célula y dependiendo de si se activan o no, vas a tener luego células que van a ser el endodermo, el mesodermo o el ectodermo. ¿De acuerdo? Esto que veis aquí no recuerda mucho a las placas de circuitos integrados que tienen los aparatos eléctricos, porque es exactamente lo mismo. O sea, tú tienes la típica linterna que pones atrás en la bicicleta, ¿no? Se te cae y lo abres y tienes una placa como esta. ¿Cuál es el input? Si doy 2 toques, parpadea. Si doy 3 toques, parpadea más lento. Si doy 4 toques, apago, ¿no? Esos son los outputs. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de lógica, la gente que estudia regulación están fascinados porque es un lenguaje, ¿de acuerdo? Y luego hay otra cosa muy interesante. Nosotros cuando nacemos, la mayor parte de nuestras neuronas están sin conectar, porque se van a conectar según el aprendizaje. Pero hay algunas neuronas
que ya están conectadas creando circuitos. Y son las neuronas que van a dar lugar a las respuestas, ¿cómo se llama esto? Innatas, ¿no? O los reflejos innatos. O sea, si yo, por ejemplo, a Lenin le tiro de esto al borrador, Lenin hace esto. ¿Ves? Esto es innato, porque ya anticipa. Los niños pequeños, si tú coges un niño pequeño, está así, y le haces como que cae, ¿qué hace el niño? Abre los brazos, el reflejo del moro. O sea, ese reflejo es un reflejo donde tú metes ¿cuál es el input? Me caigo, abro los brazos, ese es el output. Y en la naturaleza hay cosas mucho más sofisticadas que esas. Por ejemplo, hay un pájaro en Europa que es el cuco, ¿no? El cuco es el cucu, cucu. Es un pájaro que viene de África y, por ejemplo, llega a Galicia, ¿no? Os voy a contar esto del cuco para no entrar en el examen, simplemente es una curiosidad para que veáis cómo funcionan este tipo de cosas. Entonces, tenemos, por ejemplo, un pájaro que se llama el carricero. El carricero es un pájaro pequeño, ¿no? Tiene un pájaro pequeño y pone unos huevitos. Entonces, el cuco, cuando lo ve, pone su huevo. El huevo del cuco es así de grande. Pero este pájaro no se da cuenta que este huevo es distinto. Recuerda registrar el kit de clase antes de salir del aula. Entonces, cuando nace el cuco nace antes que los demás. Y cuando nace el cuco, claro, es muy gracioso porque el pájaro, digamos, tiene unas alitas así y un pico, y es mucho más grande que el progenitor, que no es su progenitor. Entonces, tiene una serie de neuronas que hace que cuando está en el nido, coge los huevos y los empuja y los va tirando todos fuera del nido para quedarse él solo. Entonces, los padres simplemente lo alimentan. Cuando echa plumas, y todo esto no se lo ha enseñado el padre putativo, ¿de acuerdo? El padre putativo es el padre adoptivo. Cuando ya echa plumas, el pájaro levanta el vuelo y va hacia África. O sea, ve la posición del sol y hay un montón de neuronas que, viendo la posición, hace que su comportamiento sea ir a África. Y todo eso es aprendido, ¿de acuerdo? Es lo mismo que, por ejemplo, tú tienes un niño, imagínate. Lo sacas de su familia, lo tienes en una habitación sin contacto. Cuando le vienen las hormonas, empieza a tener actividad sexual, porque todo eso son cosas que vienen aprendidas, son innatas, y tú tienes un input, que es la hormona testosterona, lo que sea, y el output es claro. Para que veáis que en el fondo nosotros, cuando yo os dije que somos como robots, es que somos como robots. Hay un montón de comportamientos nuestros que no son nuestros, sino son supeditados a un programa biológico, ¿de acuerdo? Lo mismo que tenemos telómeros, tenemos este tipo de comportamiento. Entonces, bueno, ya si ya podemos apagar.